Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bienvenidos a nuestra serie Familias. Iniciamos. Esta carta de Colosenses, voy a hacer una introducción para luego aplicarlo. Es una carta, usted ya lo sabe, escrita por Pablo. Esta carta la escribió Pablo estando preso ya en Roma. Y es una de las cuatro cartas que se conocen como las cartas de visión que Pablo da a la iglesia. Pablo, referente a la iglesia de Colosas, no había tenido la oportunidad personalmente de conocer a esta iglesia. Quien había fundado esta iglesia, de hecho, fue un discípulo de Pablo, Epafras. Y es Epafras el que le lleva la información de todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Y Pablo, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo en la iglesia de Colosas, hace dos cosas. Ora. Y vamos a ver dos cosas por las que Pablo ora. Dice que Pablo ora por, vamos a ver qué significa ese por, y luego explica para. Por ejemplo, usted viene y dice, va a una empresa y dice: yo he venido por un empleo. Ese es el por lo que usted ha ido. Pero tiene que tener un para que usted necesita ese empleo. ¿Para qué usted quiere trabajar ahí? Cuando Pablo escribe, él empieza y pide por, y luego dice para qué iban a necesitar la iglesia de Colosas, y aplicado también a nosotros, para qué lo vamos a ocupar en nuestra vida cristiana. Así que eso es algo que Pablo hace y que cada uno de nosotros debería de hacer, y eso es lo que vamos a ver. Esto de orar por pedir inteligencia y sabiduría espiritual no es nuevo. Si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 36, en el versículo 1, ya el Señor en algunos momentos había repartido lo que era inteligencia y sabiduría espiritual. Por ejemplo, cuando iban a construir el tabernáculo, Dios le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo y él tenía que desarrollar uno idéntico, pero Moisés tenía que tener inteligencia y sabiduría para decirle a los obreros cómo lo iban a hacer. Y el que recibía las instrucciones y los planos del templo tenía que tener inteligencia espiritual para poder captar la idea y sabiduría para poder llevar a cabo esa tarea. Por eso es que si usted ve en Éxodo 36, uno dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio, mire qué cosa dio: sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, lo que Pablo está haciendo, pidiendo por sabiduría e inteligencia espiritual para la iglesia de Colosas, no es algo nuevo. Y es algo que muchas veces por lo general nosotros no oramos, pero lo deberíamos de incluir en nuestras oraciones. Los padres deberían de pedir por sus hijos: Señor, dale sabiduría e inteligencia espiritual. Y ya vamos a ver para qué sirve y cómo se diferencia esta sabiduría e inteligencia espiritual de la del mundo. Entonces, ya vimos que no es algo nuevo. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento acerca de esto, pero no vamos a entrar ahí por cuestión de tiempo. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, el diccionario dice así, mire: capacidad de comportarse con sabiduría y compasión, manteniendo la paz en cualquier situación. Capacidad de comportarse con sabiduría, compasión, manteniendo la paz en cualquier situación. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice que la inteligencia espiritual, dice, es la capacidad de discernir el mundo tal como es y de tomar decisiones prudentes. Los de Colosas necesitaban tomar decisiones prudentes que les hicieran bien, así como usted y yo, así como nuestra familia, así como la familia de la Iglesia Evangélica Remanente necesita esa sabiduría. La diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de Dios son varias, ya la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es importante la sabiduría y la inteligencia espiritual? Estoy haciendo introducción. Una de las cosas que da la sabiduría y la inteligencia espiritual es que dice que permite entender el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva divina.
de parte de Dios, no mirar las cosas como que son. Permite afrontar, guárdese esto, permite afrontar y resolver problemas de manera conveniente. Y todos vamos a tener problemas. En la familia, los padres van a tener problemas con los hijos. El esposo va a tener problemas con la esposa va a tener problemas con el esposo. Las familias puede que tengan problemas con los vecinos, puede que los niños tengan problemas en la escuela y necesitan tener ese discernimiento para resolver las cosas como conviene. Volvamos al texto base, a donde comenzábamos en Colosenses 1:9, y miremos la oración de Pablo. Por lo cual, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué fue lo que Pablo escuchó de la iglesia de Colosas? Que desde el día que lo escuchó no dejó de rogar. Si se va un poquito más para atrás, en el versículo 4 va a ver qué es lo que Pablo había escuchado acerca de la iglesia de Colosas. Mire, habiendo oído de vuestra fe, o sea que esa iglesia tenía fe. Puede que usted tenga fe, que su familia sea una familia de fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. O sea que esta iglesia tenía fe. En Colosenses 2:5 dice firmeza de fe. Tenían amor por todos los santos. Y dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Habla más atrás de que además de haber llegado la fe, de tener amor, ellos habían conocido la gracia, la verdadera gracia. Y tenían tres cosas a su favor. Tenían fe, tenían amor para con Dios y para con el prójimo, tenían conocimiento de la verdadera gracia, pero Pablo sabía que no era suficiente, así como lo mirábamos cuando hablamos de la integridad, que significa completo. Entonces Pablo viene y dice, ya tienen el cimiento, pero necesitan más. Entonces él viene y empieza a orar por que lo que tiene, a lo que tiene les sea añadido. ¿Y qué es lo que le va a ser añadido? Miremos el por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que oímos, ya vimos qué es lo que oyó Pablo que tenía esta iglesia, no cesamos de orar. Y ahí viene el por lo que oraba Pablo, por vosotros, y pedir que, número 1, dice que seáis llenos. La palabra lleno ahí significa repleto, perfecto, que es igual a entero, del conocimiento de su voluntad. O sea que Pablo lo primero que hacía, Señor, te pido para que les reveles su voluntad, tu voluntad, mejor dicho, a esta iglesia, para que tú los levantaste en toda sabiduría e inteligencia, que significa entendimiento, pero ¿cómo dice ahí? Espiritual. Entonces Pablo viene y dice, yo oro por que esta iglesia, a lo que ya tiene usted, le añada conocimiento de la voluntad y les dé inteligencia y sabiduría espiritual. Si se fija, Pablo no está pidiendo, a pesar de que era una iglesia, Señor, bendícelos con un buen templo. Señor, que la iglesia se llene, no está pidiendo por eso. Sana a todos los que van ahí, no está pidiendo por eso. Prospéralos económicamente, no está pidiendo por eso. La oración de él es para que Dios dé dos cosas, tres cosas serían: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Por las cosas espirituales, porque la Biblia nos enseña que buscando el reino de Dios y su justicia, ¿qué sucede luego? Las demás cosas vienen por añadidura. En una traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 9 dice así, mire, desde el momento que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nuestras familias necesitan, así como la iglesia de Colosas necesitaba eso, necesita eso, pero la sabiduría que viene de arriba. Vámonos para el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Rápidamente vamos a ir viendo algunas de las marcas que tiene la sabiduría, y en este caso la inteligencia espiritual.
por la que Pablo está pidiendo. Acuérdense que ahorita estamos en el por. Pablo está pidiendo por la iglesia de Colosa, porque Dios les conceda el conocimiento de su voluntad, les conceda inteligencia y sabiduría espiritual. Santiago 3:13 dice así, mire, referente a los tipos de sabiduría. Esto ya lo sabe, pero solo se lo traigo a colación para que usted vaya teniendo en mente cuáles son las características de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora empieza a hablar de la sabiduría que tiene marcas, que es la que Pablo está pidiendo para la iglesia de Colosa y que es la que usted y yo también tenemos que pedir para nuestra familia. Ahorita solo vamos a ver las características para luego aplicarlas. Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea que es recta. Después es como pacífica, amable, benigna. O sea que una persona que tiene esa sabiduría espiritual tiene estas características. Es pacífica, amable, benigna, llena, no untadita, sino llena de ¿qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esto era lo que, estas marcas es la que Pablo estaba pidiendo para la iglesia de Colosa. En resumen, la sabiduría e inteligencia espiritual hace que la persona sea mansa, que se pueda llevar con todos, no solo con los que lo tratan bien, sino también con los que le tratan mal. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que por ejemplo cuando vamos a una casa y un chuchito sale y nos ladra, en vez de así son los animalitos esos chiquitillos y unos grandes bravos, uno dice qué perro más bravo este. Pero de repente vamos a otra casa y sale un chuchito que no es ni tan chuchito, es grande, pero mueve la cola, es juguetón. ¿Y cómo dice uno? Se deja tocar el chuchito y cómo dice uno, qué mansito este animalito. O sea, se lleva bien con todo. Y la persona que tiene la sabiduría y la inteligencia espiritual, de las marcas que él tiene, es que es mansa, se sabe llevar bien con todo. Nuestro Señor Jesucristo se llevaba bien con todos, usted lo sabe. Con nuestro Señor Jesucristo andaba un bocón. Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos se vayan, yo no me voy a ir. Andaba un ladrón, Judas, y él se llevaba bien con todos ellos. Andaban dos de mecha corta, los hijos del trueno, que se llevaba bien con todo. Andaba uno que era Simón el celote, que era guerrillero, que quería a través de las armas, a través de la fuerza, liberar a Jerusalén del yugo romano, y también lo andaba en el grupo. Y se llevaba bien con los publicanos y con las prostitutas, al punto que lo criticaban y decía, si este verdaderamente fuera maestro, fuera profeta, se diera cuenta con qué tipo de personas se juntaba. Entonces, las marcas de la persona, de la iglesia, de la familia que es inteligente espiritualmente, es que es mansa, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y nuestra familia tiene que estar, como dice Pablo, repleta de estas marcas. Ahora, veamos un ejemplo contrario a este tipo de personas. Aquí está hablando de la sabiduría. Váyase por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 25. Vamos a ver hasta dónde nos ajusta el tiempo. Y mira estas marcas, cómo muchas veces no se reflejan en las personas que decimos conocer a Dios. El caso del que le vamos a hablar es de un judío, hombre que conocía de Dios, hombre que había sido circuncidado, pertenecía a una de las tribus de Israel, era descendiente de Caleb, aquel junto con Josué que fueron de los dos que pensaron diferente a los de otros 10 espías. Era un hombre que venía de un buen linaje, pero no tenía inteligencia espiritual.
Y hablamos, ya va a ver usted de quién hablamos. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. ¿Estamos por ahí? Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer bien bonita, así dice, de ojos hermosos, así dice ahí. Mire qué resalta el escritor por encima de la belleza física. Dice que era de buen entendimiento. ¿Qué más? Y luego dice, y de hermosa apariencia. Pero el hombre, el esposo de esta Abigail, era duro y de malas obras. Una de las marcas de la sabiduría espiritual es que tiene buenos frutos. Es pacífico, es amable, es benigno, es manso. ¿Se acuerdan que leíamos eso? Mire qué dice ahí, versículo, y era del linaje de Caleb, versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. No voy a entrar en muchos detalles por cuestión de tiempo. David en ese tiempo andaba huyendo de Saúl, vivía en cuevas, alejado de la ciudad. Y oyó David que Nabal estaba esquilando sus ovejas. El esquilar las ovejas era un día de fiesta, era un día de celebrar la bendición. Es como cuando le pagan a usted que tiene dinero y manda a traer pollo campero. Entonces yo sé que a Marlon le pagaron y voy donde él porque sé que tiene algo. Y le digo yo, Marlon, ando un poco escaso de dinero, fíjese. Solo ando billetes de a 100, no sé si tiene uno de a 5 usted para no cambiar el de a 100, ¿verdad? O tiene algo que me dé ahí. Así llegó este. David tenía la necesidad, no tenían cómo sembrar, andaban errantes. Y oye que este estaba en el momento que estaban cosechando, en el momento de la fiesta, y dice, voy a mandar a 10 hombres. Mire lo que dice, 3 hombres, perdón. Versículo 5. Entonces David envió 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel y id a Nabal y saludadle mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia. ¿Llegó con prepotencia o llegó amable? Llegó amable. Y pasa todo cuanto tiene. Llegó bendiciendo. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Cuando estaba recibiendo la bendición, te ruego, no llegó con prepotencia, llegó saludando, llegó bendiciendo y llegó suplicando, no llegó exigiendo. Te ruego que des de lo que tuvieras a tu mano, si tienes un pancito duro, si lo que sea, nos va a hacer bien porque estamos pasando por una gran necesidad. ¿Cuántas veces se nos ha acercado gente así, hermanos, a nosotros? Y nosotros nos hemos portado como Nabal, porque no tenemos sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos tener conocimiento y podemos tener de la otra sabiduría que dice la Biblia, que es diabólica, terrenal, pero no tenemos la inteligencia espiritual, la que se compadece, la que tiene misericordia, la que tiene empatía con el que está pasando necesidad. Y llegaron estos jóvenes, clamaron, le dijo, si no me crees que yo les he estado dando protección, que yo les he estado dando seguridad, pregúntale a tus criados si no es verdad. Nosotros no los hemos molestado, al contrario, los hemos cuidado, no les hemos pedido, al contrario, les hemos dado. Y hoy somos nosotros los que pasamos necesidad. Y eso es lo que mandaba decir David. Y dice el versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Dijo, no sabía quién era David. No se había oído por todo Israel que un chiquitín rubio había matado a un gigante llamado Goliat. No sabía. Imagínense cómo es. ¿Qué más dice ahí? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Dicen algunos estudiosos
que cuando Nabal le dijo quién es el hijo de Isaí, lo que hizo fue ofenderlo. En el tiempo antiguo no era la madre la que tenía la prepondencia como la tiene ahora. Ahora si a usted le menciona a su mamá, ¿verdad que se enoja? Pero en aquel tiempo el nombre que valía más por encima del de la mamá era el papá. O sea que cuando él le mencionó al papá, lo que estaba es ofendiendo, sacándole al papá. Ya me entendió, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Vaya, lo ofendió. No le dio, pero lo ofendió. Más atrás él le había dicho en el versículo 8, pregunta a tus criados si no sabes. Pero ya vamos a ver las características del necio, que son un contraste con las características del hombre inteligente espiritualmente hablando. Dice luego ahí, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículo 13, entonces David dijo a sus hombres. Cuando habla de sus hombres, David está hablando de sus 600 valientes, aquellos que Dios le mandó a la cueva, que eran los más amargados de espíritu, los endeudados, pero eran hombres fieros para pelear, hermano. Uno de estos más adelante va a ver usted que mató a otro gigante, así como David. Otro con sus manos mató a un león. Entonces viene, le dijo a sus hombres, de los 600 valientes que él tenía, miren lo que hizo David. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se enseñó cada uno su espada, y también David se enseñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, guerreros, fieros, y dejaron 200 con el bagaje. Ahí se hacen los 600. Agarró los de los valientes, no agarró de cualquiera. 400 hombres, no para volverle a ir a pedir a Nabal, sino que lo iba a matar a él, a su familia y a todo varón que viviera en ese lugar. Y dice luego ahí, versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha saherido. Saherido significa despreciado, tratado groseramente. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Versículo 16, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, hablando de Nabal, es, ¿qué dice que es? Permítame, voy a ver porque me enredé acá. Es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nabal no tuvo inteligencia para comprender la gravedad del asunto al que se estaba metiendo cuando rehusó darle la ayuda a David. Y tampoco tuvo la sabiduría para poder manejar la situación, hacer lo que convenía. Era un hombre contrario a lo que es un sabio, un necio. Ahí dice que no permite que nadie le hable, le dice a Abigail, mira lo que vas a hacer, porque Nabal los mandó con las manos vacías y ese hombre no permite que nadie le hable. Vamos a ver unas características del necio. Una de las características de los necios, aplica para hombres y mujeres, aquí va general, oye, ¿no? Usa palabras ofensivas, ásperas, hirientes, para con los de afuera, para con sus hijos, su esposo y su familia. Estamos hablando de familias con inteligencia. Y en nuestra familia no pueden haber navales, personas que traten así a sus hijos, personas que traten así el esposo a su esposa o la esposa al esposo, con palabras ásperas, hirientes, ofensivas.
Otra de las características de las personas necias que no tienen la inteligencia, o de las familias en las que no hay inteligencia espiritual, es que no piensan ni reflexionan antes de hablar, sino que solo son movidos por sus emociones. Si se sienten enojados, así hablan. Si se sienten alegres, así hablan. Si se sienten tristes, así hablan. Y nuestras familias no tendrían que ser así, hermano. Se supone que nuestras familias deberían de ser guiados por el Espíritu Santo. El esposo sujeto a Jesús, la esposa sujeta a su esposo, los hijos sujetos a su padre, y todos juntos sujetos a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Se supone que Jesús es el Señor, se supone que Jesús es el dueño, que usted no hace, yo no hago lo que quiero, sino lo que el dueño, el amo manda. Pero la característica de los necios es eso: destruyen en lugar de edificar. No dialoga, no escucha, es negativo, grita, hostiga y asfixia. ¿Y cuántos hogares hay así, hermanos amados? ¿Conoce usted algunos hogares que son así? Ponía alguien ahora ahí: gracias a Dios que llegamos a un aniversario más de boda, aunque como chuchos y gatos, pero ahí estamos. Pero esa no es la voluntad de Dios, como chuchos y gatos. Usted sabe qué hace el chucho, ladra. ¿Y qué hace el gato? Aruña. Esa no es la voluntad. En Colosenses 3, 16, 17 dice que hablemos con salmos, con himnos espirituales, y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No de esa manera, hermano amado, no poniéndonos apodos, no denigrando al otro. ¿Qué características también tiene el necio? Todo el tiempo anda irritable, respondón, peleonero, explosivo. Dice el versículo 13 del capítulo 9 de los Proverbios: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Así es una familia que no tiene la inteligencia del Espíritu Santo. Se deja llevar de sus resentimientos, no toma dominio de sus enfados, es esclavo o esclava de sus arrebatos. Y en nuestras familias no puede darse eso, hermano. El objetivo del mensaje es eso: en nuestra familia lo que predomine sea la inteligencia espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, y no esto. ¿Qué más? No es pacificador, aplacador de los conflictos. Una mujer sabia en el hogar ve que el esposo llega hablando hasta con las piedras. Desde que entra, el chucho le estorba, habla de que la puerta está abierta en lugar de estar cerrada. Si está cerrada, dice que por qué no se la han abierto. Y la esposa sabia lo mira y viene y le dice a sus hijos: su papá ha tenido un mal día, procuren no molestarlo, tienen que dejar que se calme un poco para luego acercarse. La mujer sabia. La mujer necia no. ¿Ve? Sí, ve. Su tata ya viene, agarró a patadas el chucho. Si ustedes se le cruzan, los va a agarrar a patadas. En el trabajo le enojaron y con uno se viene a desquitar. El hombre o la mujer necia. Pero la mujer sabia no es así. Es pacificadora, aplacadora de contienda. Hermano, si usted, a las mujeres Dios les ha dado la habilidad para que uno haga las cosas sin tanta cantaleta. ¿Entiende eso de la cantaleta? ¿Va? Porque tanta decir y decir y decir, dice la Biblia que es como gotera continua la mujer, que rencillosa. O sea, llega un ratito que aunque la goterita sea chiquitita, aburre, hermano, y se cansa la persona, sea hombre o sea mujer. La mujer se cansa de que el hombre sea celoso sin darle motivo. El hombre se cansa de que la mujer sea celosa sin darle motivo. Los hijos se cansan de ser maltratados y un día se van a ir. ¿Qué otras características tiene? No sabe pensar, no sabe, pasar por alto la ofensa. Ahí anda recordando cosas del pasado. Hermano amado, mire, ¿se ha fijado los vehículos cómo son? Y tienen un gran parabrisas, ¿se ha fijado? Y tienen dos espejitos que se llaman ¿cómo? Retrovisores. El parabrisas, ¿para qué sirve? Para ver para adelante, hermano.
el futuro. Y los retrovisores para ver para atrás. Pero hay unos, hermanos amados, que estamos pegados en el pasado, viendo para atrás el retrovisor y desperdiciando ese gran parabrisas que tenemos para adelante. Y así es el rencilloso. Y así es el falto de inteligencia. Y está dale con lo mismo. ¿Qué otras características tiene el que no es inteligente espiritual? No sabe cuándo ser flexible. Nabal no supo ser flexible. No supo decir, aunque sea algo así medio garrita, como decimos, darle. Busquen los panes duros, busquen el queso viejo, busquen la leche que ya se está para arruinar. Y más. No supo ser flexible. ¿Qué más? Derriba la autoestima de su propia familia. ¿Cuántos padres hay acá que han derribado la autoestima de sus propios hijos, hermanos amados? Los hijos se creen nada, y no porque afuera se los dijeron, sino porque adentro les dijeron que no servían, que no valían. Saben que hay criaturas que desde el vientre sus madres les causan resentimiento. Cuando les dicen que sos un error, no funcionó el método conceptivo que teníamos. Y los niños sienten, hermanos amados. Y por eso que hay algunos niños que salen enojados, ¿se ha fijado? Y otros que salen bien contentos, porque sus padres los arrullaban, los tocaban en la panza y les decían cosas bonitas, les cantaban canciones bonitas. El necio no es protector ni cultiva hábitos constructivos, es derrochador y por lo general va a vivir endeudado siempre. Es desatento, aplica para los dos, desatento. Ahí va su niño todo arruinadito con los zapatos sucios. El esposo, los amigos, los compañeros le dicen, esa camisa que trae fulano como que es de la vaca la sacó, o sea, toda mascada. El cipote se viene todo arruinadito, el zipper no sirve, la camisa le falta un botón, todo es desatendido, deja todo a la improvisación. Es sordo y ciego mental, insensible a la necesidad de los demás, sin misericordia y sin compasión. Acuérdense que la inteligencia espiritual lo que hace es capacidad de comportarse con sabiduría y compasión, manteniendo la paz en cualquier situación. ¿Mantuvo la paz Nabal con su conducta? No. ¿Mantiene usted la paz con su conducta en el hogar, hermano? ¿Es su hogar un lugar de refugio o es un campo de batalla? Porque el objetivo es de que le pidamos ahora al Señor, ¿verdad? Señor, dame inteligencia espiritual para corregir, para cambiar, para no arruinarles el futuro a mis hijos. Ahora, en las dificultades, un sabio e inteligente espiritual hace lo siguiente. Mire, ¿qué fue lo que hizo Abigail? No le puedo contar toda la historia de Abigail porque el tiempo no me ajusta. Pero ¿qué hizo Abigail? Dice que cuando oyó que eso había sucedido, mandó a traer asnos, lo llenó de pan, lo llenó de leche, y llevó varias cosas, todo lo que necesitaban. Y salió sin decirle nada a su esposo, porque como con él no se puede hablar. ¿Cuántos esposos hay aquí que no se puede hablar con ellos? ¿O cuántas esposas? Y se fue. Y cuando se encontró con David, dice que se postró al suelo, se pegó a sus pies y le pidió perdón, le pidió misericordia por Nabal y le pidió que le escuchara y que si después la quería matar no había problema, pero que la escuchara. Entonces, lo primero que hace una persona inteligente, espiritualmente hablando, cuando viene la dificultad es lo siguiente, mire, escucha a los que le advierten del peligro. Escucha a los que le advierten del peligro. Abigail escuchó al que le llegó a decir, mira, vieras que mi criado acaba de despedir a 10 hombres. Y David no se va a quedar con eso. Esa gente, vieras cómo nos cuidaron. Yo solo te cuento, ahí reflexiona y mira, ¿qué haces vos? ¿Y qué hizo ella? Escuchó. ¿Cuánta gente nos dice a nosotros, hermano, yo lo veo a usted les habla muy fuerte a sus hijos? La Biblia dice que no los exasperéis. Hermano, yo veo que usted no respeta a su esposa. Había un hermano que le hablaba bien fuerte a la esposa.
en una célula. Y un día le digo yo: hermano, no es bueno que usted trate así a su esposa y más delante de las demás personas. No, me dijo, no sé si era tonta, no sé cómo era que le decía. Si eso en hebreo significa princesa, me dice. Imagínense. Hermano, la Biblia dice que la debe de tratar como vaso más frágil. No, si que a esta le gusta como taza más frágil, o sea, que la agarre de la oreja porque no hace caso. ¿Y cuántas personas nos advierten del peligro, pero nosotros no ponemos atención? Tómese la pastilla. Si el Señor lo va a sanar, y usted sabe que el Señor lo sanó, antes de tomarse la pastilla, vaya donde el médico y que el médico le haga los exámenes y ahí salgan los exámenes. Verdaderamente está sano. No era eso lo que hacía el Señor Jesús. Dice que se acercaron 10 leprosos y él le dijo: vayan donde el sacerdote. Y el sacerdote los examinaba y si estaba bien les daba un certificado de que estaban limpios, pero no los dejaba así. Pero nosotros en veces tenemos una fe que no es ni ciega, es una fe inventada por nosotros. Y lo que hizo esta mujer y lo que hace el sabio es que escucha al que le advierte cuando viene el peligro. Yo veo que su esposo muy pegado con fulana. Hermana, yo la veo muy pegada con fulano. Hermanito, yo lo veo que usted últimamente... Y escucha, no se enoja. El necio no escucha a los que le advierten del peligro. 2, permite ser corregido. El sabio, diferente del necio. De hecho, la Biblia dice en el proverbio, por cuestión de tiempo no lo leo, 9:8, dice: corrige al sabio. ¿Y qué dice que va a hacer el sabio? Y me va a amar. Eso es lo segundo que tiene la persona con inteligencia espiritual: permite ser corregido. 3, se enfoca en las soluciones en lugar del problema. Si usted se fija, Abigail no se fue a donde Nabal: ¿y qué es lo que hiciste, hombre? Terco, ¿y en qué estabas pensando? Hoy van a venir eso y nos van a matar. Y hizo un gran alboroto. ¿Va que no hizo eso esa mujer? Y los niños empezaron a llorar y los criados dijeron: no, nosotros mejor nos vamos de aquí, si ese hombre viene nos va a matar. Ella no hizo eso. Primero escuchó. Y luego, ¿qué hizo? Permitió ser corregida. Se enfocó en las soluciones en lugar del problema. 3, hace lo que convenga para salvar su hogar. ¿Sabe que hay muchos que los advierten y escuchan al que les advierte el peligro, pero no hacen caso? Solo dije: es cierto, fíjese. Pues sí, pero debería de hacer ejercicio. Es cierto, fíjese, porque yo siento que hasta se me duerme el pie, fíjese. Y ha de ser de eso, va, que tengo mala. Sí, yo creo que tiene mala circulación, pero no hace caso. El sabio hace lo que convenga para salvar su hogar. Si tiene que ir a correr, va a correr. Si tiene que ir a vender tortillas, no le importa dejar el trabajo en la oficina por sacar adelante su hogar. 4, actúa rápidamente. Y 5, está dispuesto a humillarse y a pedir clemencia. Eso es lo que hizo esta mujer, una mujer sabia. Y eso es lo que debería de ser nuestra familia. El tiempo avanzó demasiado rápido. Voy a tener que cortar ahí y volvamos al libro de Colosenses. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la inteligencia espiritual. No es algo nuevo. Dios tuvo que darla a la que construía. A Noé le dio inteligencia espiritual para entender cómo quería el arca. Le dio sabiduría para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Y si las de Colosas la necesitaban, si en el Antiguo Testamento la necesitaron, también nosotros la necesitamos. Volvamos al libro de Colosenses, capítulo número 9, una vez más. Ya vimos el por lo que oraba Pablo. Hoy vamos a ver para qué oraba así ese Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el momento que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Cómo es ahí? Ese es el por lo que oraba. Por vosotros
y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ahora viene el para. Ya pasamos del por, ahora vamos al para. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sabe que una traducción del lenguaje actual dice: yo pido por esto, para que ustedes teniendo esto, dice, así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere? Sus hijos necesitan vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y usted necesita inteligencia para sabérselo decir. Si usted a su niña le dice: vos no podés tener novio, es como que le diga: tenés que tener novio. Si usted al niño le dice: vos no te podés tatuar ni te podés poner arito, es como que le diga: ponete un arito. Entonces, ¿usted qué necesita? Inteligencia espiritual y sabiduría para aplicar ese conocimiento. Usted ya sabe que es malo, pero la sabiduría, a diferencia de la inteligencia, es que la inteligencia es el conocimiento, pero la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento, y sobre todo espiritual. Entonces Pablo viene y le dice: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de buenas obras y sabrán más cómo es Dios. Entonces, lo primero que hace cuando la sabiduría viniera a la iglesia de Colosas, Pablo pedía para que tuvieran eso, para que pudieran conocer la voluntad de Dios, pero no una voluntad de conocimiento, sino una voluntad revelada. Oraba para que anduvieran como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Váyase más adelantito, siempre en Colosenses, ahí él lo dice, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Para conocer la voluntad del Señor y andar como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Colosenses 3:12. Apurémonos porque ya se subió Nata, y para algo se subió Natanael ahí. Tengo que ser inteligente, ¿verdad?, para entender por qué. ¿Y cómo es andar? Es andar como es digno del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Se acuerdan de las características de la sabiduría del cielo, de lo alto? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En su familia usted necesita paciencia. Con los adultos mayores, con los abuelitos, nosotros necesitamos paciencia. Es que este señor pregunta y pregunta las mismas cosas. Y usted, cuando era chiquito, ¿cómo era? Preguntaba las mismas cosas. Es que este señor, mire, se hizo en el pantalón. Y usted, cuando era chiquito, ¿cómo era? Iba al baño y le daba miedo, ni alcanzaba. Tiene que tener paciencia, tiene que ser inteligente y sabio, que para allí vamos. Hay una imagen en el internet donde se mira a un niño en su andaderita y a un anciano en su silla de ruedas. Ninguno de los dos se puede desplazar por sus propios medios. Y usted tiene que ser sabio e inteligente para saber que para ahí va. Que así como su viejito le pregunta y le pregunta y le pregunta las mismas cosas, usted le preguntaba a su papá lo mismo y aburría. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Y tiene que tener paciencia. ¿Qué me dice ahí? Para andar como es digno. 13. Soportándoos unos a otros. Dígale al que está a la par suya: soportemos a nuestro prójimo. Dígale al que está a la par suya: soportemos a nuestro prójimo. Una persona sabia e inteligente soporta, permite que le llamen la atención, y de hecho ama al que le llama la atención, no se enoja. ¿Qué más? Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Si usted tiene queja contra su hermano, contra el pastor, contra el diácono, contra los de worship, ¿qué tiene que hacer, hermano? Apártese, hable mal de ellos. ¿Qué tiene que hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, para que andéis como es digno
del Señor. Oro por ustedes, porque Dios les dé sabiduría y les dé inteligencia espiritual, para que teniendo eso puedan conocer su voluntad, puedan andar como es digno. Ahí era el para. De la manera que Cristo perdona, así también hacerlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto son las marcas de una persona que camina con inteligencia espiritual. ¿Cómo adquiero esta sabiduría? Porque el tiempo se acabó. Esa la tiene Dios, hermano. Por eso se llama espiritual, no está en las universidades. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Cristo es la fuente de esa sabiduría, hermano amado. En 1 Corintios 1:30 dice así, mire: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo, solo ese 30 voy a leer. Entonces, no es la sabiduría, está en Dios, se personifica en Cristo Jesús. Es a través del Espíritu Santo, porque es espiritual. Y entonces, hermanos, porque el tiempo se acabó, ¿por qué la iglesia de Colosas y nosotros necesitamos tener esa inteligencia? Para tomar buenas decisiones, hermanos, para que sus hijos tomen buenas decisiones, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para que sus hijos elijan un buen compañero de vida. Sin ella es imposible conocer la voluntad de Dios, ser agradable y dar buenos frutos. ¿Y por qué todo eso en lugar de lo otro, hermano? Cuando en mi hogar hay eso, las demás cosas, ya dije, van a venir por añadidura. Ya hace años ocupé esta ilustración. Yo vengo y quiero que aquí anden un montón de mariposas de todos los colores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Andar arriando las mariposas? ¿Ir allá a algún lugar, traerlas y soltarlas acá? ¿O qué tengo que hacer yo? Yo me tengo que preocupar por qué cosa. Porque mis flores estén bien, porque mi jardín esté bien, y las mariposas ellas solitas van a venir, ¿o no es así? Lo mismo es con la bendición de Dios. Lo mismo es en su hogar, hermano. Cuando usted es esposa sabia, cuando usted es esposo sabio, las bendiciones van a venir. Hermanos amados, una persona sabia no mira las leyes como una restricción. Cuando vamos en la carretera, se ha fijado que hay la calle está partida, hay una línea, hay zapitos, hay una línea continua o hay una línea recta, una línea doble. Esas líneas no están ahí para hacerme la vida imposible. Esas líneas están ahí para darme seguridad, para que otra persona no invada mi carril. La línea le dice: ese no es tu carril. Así es la palabra de Dios. Una persona sabia entiende que la palabra de Dios no está para restringirnos, que la palabra de Dios no es un lazo que me mantiene amarrado y no me deja hacer las cosas. Una persona sabia entiende que la palabra de Dios es un cinturón de seguridad que está ahí para protegerme y no para restringirme.